importante de que es este tema de la iglesia. La clase anterior podíamos aprender sobre la organización, cómo se organizaba una iglesia. Y hoy vamos a hacer un resumen de dos clases porque el domingo anterior no pudimos tener escuela dominical por las elecciones. Y hoy día vamos a hacer un resumen de ambas clases y principalmente ambas tratan un tema similar. Comienza con el propósito de la iglesia, cuál es realmente el propósito que tiene la iglesia, y después seguimos con lo que es la disciplina eclesiástica, que es la disciplina que se realiza en las iglesias. Nosotros a veces cuando nos preguntamos realmente cuál es el verdadero propósito de la iglesia, a veces tenemos un poco opiniones erróneas en cuanto al propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia no es salvar al mundo. Uno puede decir que el propósito de la iglesia podría ser salvar al mundo. No, no lo es. El propósito de salvar al mundo fue cuando Jesucristo vino aquí a la tierra a morir en la cruz. Él fue el que vino a salvar al mundo. Ese era el propósito de la muerte de Cristo, era salvar al mundo, no el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia no es salvar al mundo. Tampoco servir al mundo, uno pudiera decir que hemos sido llamados para servir, ¿cierto? Entonces que tal vez nosotros también debemos servir al mundo, pero no es eso, ese no es el propósito tampoco de la iglesia. Eso no significa que nosotros no podamos ayudar, no podamos ser servidores, porque lo que nosotros somos principalmente somos servidores de Cristo. Eh, Tampoco ha sido el propósito de la iglesia gobernar al mundo de ninguna forma, porque nosotros sabemos que el gobernante de este mundo es Satanás, el diablo. Nosotros, la iglesia en sí, no ha sido llamada a gobernar este mundo. Ni tampoco, como dice aquí el Power, luchar contra el mundo. Sin dejar en desmedro todo lo que significa defender muchas veces nuestras posiciones contra todo tipo de inmoralidad, todo tipo de cosas que bajo nuestros principios no está correcto. Pero eso no nos da tampoco el propósito de ir en una lucha contra el mundo y de ir a enfrentar al mundo en cuanto a nuestra opinión. Nosotros debemos dar nuestra opinión con respeto, debemos luchar contra aquellas inmoralidades en forma pacífica, defendiendo nuestra posición. Pero no ir en fan de lucha contra el mundo, porque ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia, como dice acá, sí es, principalmente lo dice la palabra del Señor, dice, es amar a Dios. Ese es el principal propósito de la iglesia, es amar a Dios, glorificar a Dios. Y aquí en donde usted puede hacer muchas de las cosas que no eran el propósito de la iglesia, que es mostrar la gracia de Dios. Nosotros al mostrar la gracia de Dios, estamos mostrando a este Dios a través de nosotros. Y de esa forma nosotros podemos servir al mundo, salvar al mundo, luchar contra el mundo. Nosotros podemos hacer todas esas cosas a través de mostrar la gracia de Dios en nosotros. Ese es el propósito de la iglesia. Y uno de los principales propósitos, los cuales el Señor nos encomendó y nos dijo ir por el mundo y predicar mi palabra, que es evangelizar. Ese es como el principal propósito de la iglesia, es evangelizar. Y también después dice la palabra del Señor, bautizar, predicar mi evangelio, después bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y también disciplinar, discipular a la... Está mal escrito ahí, es discipular. Y en este discipulado va la disciplina a los creyentes, ¿ya? Que disciplina la definición de disciplina es hacer respetar normas. Esa es como la definición generalizada de la palabra disciplina. Es hacer respetar normas, ¿ya? Eso en todo aspecto, tanto en el aspecto... parece que hubo un problema técnico y se quedó pegada la presentación. La portada. Veamos si vamos a arreglar el... Podemos hacerlo todo de nuevo, si no hay problema. Será poquito lo que llevamos.
No sé qué punto escucharon, qué punto... ¿Esa la vieron? No, pero ahora se ve. Pero está súper claro, hermana Betty, así que continúe, ¿no? Ya. Ese era lo que yo le explicaba, ese es el power de lo que yo le explicaba de cuáles no eran los propósitos de la iglesia y cuáles sí eran los propósitos de la iglesia. ¿Ya? Ahí ustedes lo pueden ver bien ahí en el power, que son Ya, ya. diferentes. Los que no eran propósitos, no tenemos el propósito de salvar al mundo, no tenemos el propósito de servir al mundo, no tenemos el propósito de gobernar el mundo ni de luchar contra el mundo. Pero sí nuestro propósito es amar a Dios, glorificar a Dios, mostrar la gracia de Dios, evangelizar, bautizar y discipular, que dentro del discipulado va la disciplina, que es la disciplina dentro de la iglesia. ¿Ya? Lo ven, es que vamos a comenzar con la disciplina en la iglesia. En general, en forma general, como les decía, la palabra disciplina significa hacer respetar normas, en todo sentido. Si cuando un padre disciplina a un hijo, en la disciplina en los trabajos, en la disciplina, en cualquier tipo de disciplina, tanto la cristiana como la secular, la definición de disciplina es hacer respetar normas, ¿ya? Pero nosotros lo que nos vamos a preocupar es de la disciplina dentro de la iglesia, que es lo que trata el expositor bíblico. Dentro de la disciplina en la iglesia tenemos tres tipos de disciplina. Tenemos la autodisciplina, que es la disciplina que nos hacemos nosotros mismos, cada uno de nosotros. Usted cuando reflexiona sobre sus hechos, sobre sus actos, sobre su forma de actuar, o usted ahí se está autodisciplinando, o sea, se está disciplinando a sí mismo. ¿Ya? Está buscando sus errores, porque sabemos que somos muy imperfectos, cometemos muchas faltas y esta autodisciplina es muy importante, porque muchas veces la pasamos por alto y no nos damos cuenta que nosotros, así como encontramos errores en los demás, también los hay en nosotros. Entonces es muy importante autodisciplinarnos y entender que somos humanos, que somos faltos, que normalmente estamos cometiendo errores y que debemos autodisciplinarnos y en eso está de entender que el corazón de nosotros es engañoso, el corazón del hombre es engañoso y muchas veces no nos queremos dar cuenta de nuestros errores y pensamos que estamos perfectos y sí, en forma contraria, si miramos al hermano le encontramos, no sé, 10 errores, nos miramos a nosotros no encontramos uno solo, entonces por ahí va, debería ser un poco más equilibrado, o sea, si yo veo mucho error en mi hermano, pero también tengo que reflexionar en mis propios errores y también verme los 10 que le vi a mi hermano. Entonces esa es una autodisciplina, que nos vamos disciplinando a nosotros mismos, viéndonos nuestras propias vidas y poder reflexionar sobre los errores que nosotros estamos cometiendo y ver la forma de poder irlos mejorando. Tenemos otro tipo de disciplina que es la disciplina soberana. Vamos a leer un texto bíblico. Le voy a pedir al hermano Diego que lea en Hechos 5, del 5 al 10. Hechos 5, del 5 al 10. Amén. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Amén. Acá podemos ver nosotros la historia de Ananías y Zafira, en donde la disciplina soberana de Dios actuó sobre ellos y murieron ambos.
porque habían mentido al pueblo y principalmente a Dios. Y Dios, para demostrar su disciplina soberana, tuvo que ejercer esta disciplina de muerte sobre ellos. Aquí es un muy buen ejemplo de la disciplina del Señor, porque no es posible pensar que se le pueda engañar a Dios, y ellos estaban pensando que lo podían hacer. Esa es la disciplina soberana, la disciplina que viene de parte de nuestro Dios, la que hace nuestro Dios. Esa es la disciplina soberana. La otra era la autodisciplina, la que nosotros nos hacemos a nosotros mismos. Le pediría a mi hermana Pamela que pueda leer 1 Corintios 11:3, que ahí hay una 11:31. Lo busco al tiro. En ese versículo podemos confirmar la autodisciplina. Primera de Corintios. 1 Corintios 11:31. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Solo la 31, pero era lo que leyó la hermana Pablo. Si Perdón. pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Como les decía, si nosotros realmente nos examináramos a nosotros, nos daríamos cuenta de nuestros errores antes de que otros nos juzgaran. Entonces, muy importante la autodisciplina. ¿Ya? Y la tercera es la disciplina eclesiástica, que es principalmente a la que se enfoca en estas lecciones, que es la disciplina que se hace en la iglesia, la disciplina la cual se realiza dentro de la iglesia, que principalmente está a cargo de los líderes de la iglesia, pero además esta disciplina eclesiástica la puede ejercer cualquier miembro de la iglesia. Vamos a ver la definición de disciplina eclesiástica. Aquí en el expositor sale una definición de la disciplina eclesiástica que no me gusta mucho porque es muy, muy fuerte. Dice aquí el expositor: disciplina es castigar a una persona por desobedecer las leyes de la unidad a la cual pertenece con el fin de restaurar a esas leyes. Es como, esa es la definición que dice en disciplina eclesiástica acá en el expositor. A mí me gusta la que puse yo acá un poco más, porque dice proceso de intervención de la iglesia en sus miembros cuando se percibe que han pecado, con la esperanza de que el infractor se arrepienta y se reconcilie con Dios y la iglesia. Que ese, para mí, es una definición más completa, que es un proceso de intervención en donde la iglesia interviene en una dificultad, en un problema, pero con una finalidad, con la finalidad de que se reconcilie esta persona con Dios y con la iglesia, no por hacerlo, sino principalmente para buscar la unión de la iglesia. ¿Ya? Esta disciplina eclesiástica no es porque se le haya ocurrido a Pablo ponerlo ahí, sino que él encontró que habían dificultades y que habían que solucionarlas. Y esta disciplina eclesiástica está dada por la autoridad de Cristo. En cuanto Cristo dijo en su palabra, dejó como fundamento en que Dios mismo disciplina a sus hijos, y de esa forma está mostrando su amor. De la misma forma, la iglesia tiene esta autoridad dada por Cristo, fundamentándose en lo que nuestro Dios nos enseña a través de su propia experiencia de Él disciplinando a sus hijos. Como les decía, busca principalmente proteger la iglesia, no busca desunirla, no busca aumentar los conflictos, no busca que ocurran aquellos conflictos, no, busca proteger la iglesia, tener una iglesia sana, y eso es muy importante, tener una iglesia sana. Y restaurar al pecador, restaurar al hermano o a la hermana que haya caído en infracción o en error, poder restaurarlo. Esa es la misión realmente de la iglesia y de la disciplina eclesiástica. No es causar más discordia, no es agrandar los problemas, no es que el hermano o la hermana se vaya de la iglesia de ninguna forma, es restaurar a la persona y proteger la iglesia para tener una iglesia sana. Aquí vamos a tratar los pasos de esta disciplina eclesiástica. La palabra del Señor también
lo detalla en forma muy clara. Yo sé, hermanos, que esto nosotros no lo vemos en forma muy constante, ya que es muy difícil tanto tratar el tema de la disciplina como ejercer la disciplina en las iglesias, muy difícil. Pero la palabra del Señor es muy clara en cuanto a los pasos a seguir, cómo se debe hacer, pero nosotros los cristianos muchas veces preferimos evitar este tipo de cosas pensando que van a traer consecuencias malas. Y como les explicaba, el único propósito es sanar. El único propósito es que el hermano o la hermana se arrepienta. No debe haber un propósito de aumentar los problemas, no debe haber un propósito de aumentar las dificultades, ni del comentario, ni del chismorreo, ni ninguna otra cosa, solo de restaurar, de, de poder unir a la iglesia, ¿ya? Y en la palabra del Señor los pasos son muy claros. Y espero que después de la exposición de este Power podamos tenerlo y dejarlo realmente en nuestro corazón, porque es muy importante saberlo, porque yo lo veo constantemente que o nos pasamos algún paso o simplemente no lo hacemos como corresponde. El primer paso es la reunión con el ofensor. Significa, si tú tienes, hermano, un problema con algún hermano, tuviste alguna dificultad, o ves en algún hermano que está en un error muy notorio y que tú consideras que el hermano se encuentra en pecado, o ha tenido algún problema contigo el hermano, lo primero que hay que hacer es ir donde el hermano solo. Voy a ponerlo así como enmarcado. Hay que ir donde el hermano solo. Así dice la palabra del Señor. Lo vamos a leer. Lo leímos ya en el texto de Mateo 18 del 15 al 17. Lo vamos a ir leyendo lentamente para que la palabra nos vaya confirmando lo que estamos diciendo. Mateo 18 del 15 dice: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. ¿Ya? Eso que quede muy claro. Lo primero que hay que hacer es ir donde el hermano solos, a conversar. Mira, hermano, tuve esta dificultad, encontré que, no sé, cualquier cosa, tuve este problema con usted, siento que lo que usted me dijo no es lo correcto, o no sé, lo vi en esta actitud y esto me parece que, hermano, no es lo correcto para un cristiano, no sé, cualquier cosa, sea lo que sea, usted vaya donde el hermano solo y convérsele, porque puede que el problema llegue hasta ahí y se solucione completamente y no haya necesidad de continuar con los otros pasos. Por eso es muy importante esto, que lo tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón, que si tenemos algún problema con algún hermano o usted ve alguna situación de pecado o de infracción a las normas de la iglesia en algún hermano, usted vaya donde el hermano, converse con mucha paz, con mucha tranquilidad y con el ánimo de solucionar eso, no con el ánimo de formar conflicto, no con el ánimo de ir a pelear con el hermano, sino con el ánimo de unidad, con el ánimo de restaurar, con el ánimo de dar una palabra de apoyo, de dar una palabra de, mira, hermano, tal vez tú estás equivocado en esto, estás errando, esto te puede llevar a algo peor, no sé. Siempre una palabra sabia puede terminar con algo, puede terminar con un conflicto, puede terminar con un pecado, puede terminar con... y por eso es muy importante que entendamos que el primer paso es solo con el ofensor, ¿ya? Después vamos al segundo paso que dice la palabra del Señor. Por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Como les decía, ganamos completamente si llegamos solo hasta el paso 1, ¿cierto? Y ahora viene el paso 2, si no nos resultó, si no hubo respuesta, si no entendió, si consideró que lo que estaba diciendo era incorrecto, no sé, no hubo ningún efecto positivo a este primer paso, está el segundo paso. Más, si no te oyere, toma contigo a uno o dos, no más, tampoco dice más, a uno o dos, o sea, solamente necesitamos de un testigo para que lo que se diga entre ambas personas, la otra persona puede decir, sí, sí se dijo, porque muchas veces la interpretación que tiene una persona de lo que se dijo con
en el momento de euforia, de rabia, una dice una cosa, el otro dice otra, y como que después no hay nadie que diga, no, sí, realmente lo dijo, o no, usted está inventando, no lo dijo. Entonces, por eso es necesario que en la segunda, en este segundo paso haya este testigo, ¿ya? Y dice entonces, mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda la palabra, para que estos tres personas que están, las dos que tenían la dificultad, más la persona que es testigo, conste, dice, toda palabra. Todo lo que se diga, haya alguien que pueda decir, sí, lo dijo, o no, no lo dijo. Porque como les decía, somos muy buenos para ponerle de nuestra cosecha o para quitarle en algunas cosas. Entonces necesita ver este testigo como segundo paso. ¿Ya? Entonces, como segundo paso, si la persona no entendió en la primera y conversaste sola con él, después toma este segundo paso, que es con un testigo, y tampoco funcionó nada, ya tenemos que lamentablemente ir al tercer paso, que es llevarlo, y aquí es donde yo, en forma personal, sé que no, no he visto este tipo de disciplina mucho. Sé que tiene que ser muy difícil aplicarla, por eso le digo que a veces o lo estamos haciendo a media o ni siquiera no estamos haciéndolo paso por paso como corresponde. Y el tercer paso, dice la palabra del Señor, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ahí vamos a entrar al cuarto paso. El tercero es, si no oyere a este testigo y a esta persona que le está diciendo, dilo a la iglesia. Y aquí se refiere a la iglesia, a la completa iglesia en congregación, explicar en una reunión personal con iglesia, con líderes, no sé, con mucha más hermandad, díselo a la iglesia. Y si ya el hermano en este tercer paso dado, explicándole con la congregación, no entiende, no reflexiona, no se soluciona la dificultad, no hay ninguna solución positiva a este conflicto, está el cuarto paso que dice aquí la palabra del Señor, terle por gentil y publicano. O sea, es bien complejo, bien duro esto, pero es una excomulgación del miembro de la iglesia, del hermano o de la hermana. ¿Ya? Este cuarto paso hay que tener muy claro que no es que al hermano o a la hermana se le eche de la iglesia, ¿no? Que ya dile tú, ándate, no puedes asistir más a la iglesia. No. Es solo una excomulgación de que se le niega a participar en las cosas espirituales al hermano. Para que quede bien claro eso. No se le niega al hermano o la hermana asistir a la iglesia. Las puertas de la iglesia jamás se van a cerrar para alguien. Lo que se les comulga es de todo lo que es cosas espirituales de la iglesia. Como por ejemplo, no sé, hacer oraciones. Muchas veces se le tiene castigado estas comulgaciones por un tiempo, más que nada que lo determinará el líder, el pastor o quien esté a cargo. Esta excomulgación es espiritual, porque el hermano no quiso entender, el hermano se le pasó por todos los pasos, no hubo ninguna respuesta positiva, ni cuando se conversó con él a solas, ni cuando se conversó con un testigo, ni cuando se le llevó a la congregación. Ya este cuarto paso es como un paso ya muy fuerte, pero que es necesario, como les explicaba al comienzo, todo para tener una iglesia sana. Cuando se evita todo esto en forma errónea, para no tener más problemas, alguien puede decir, pero que todo esto va a causar un problema más grave, más complejo. No. Si la palabra del Señor lo enseña así, es porque esta es la forma de hacerlo y esta es la forma en que hay que realizarlo para que la iglesia pueda ser una iglesia sana, una iglesia en donde haya unión, en una iglesia en donde las cosas se puedan decir en forma respetuosa. Por eso le decía que tanto desde el primer paso hasta el último, siempre, siempre tiene que ser con mucha sabiduría, con mucha gracia del Señor, con mucho amor de Dios. No puede ser en forma irrespetuosa, con ofensas, causando más pleito. No, todo tiene que ser haciendo esto y realizando esto
con disciplina y con amor, así como lo hace nuestro Señor, porque si nuestro Señor nos enseña que Él nos disciplina y es posible que nos castigue por nuestros errores, pero siempre Él lo va a hacer con amor. De la misma forma, la iglesia tiene que aprender del Maestro, que es nuestro Dios. Una de las cosas que les decía, lo más importante, nosotros acá estamos viendo ya el castigo a la disciplina, porque la persona erró, la persona se equivocó, la persona entró en pecado, o es una persona conflictiva que tiene problemas con algún hermano, alguna hermana. Pero antes de esto, si hubiera una iglesia sana, en donde hubiera una, como les decía al comienzo, autodisciplina, en donde a la iglesia se le enseñe lo que significa realmente la santidad, lo que significa el discipulado, lo que significa el, el autoengaño. Porque muchas veces, hermanos, nosotros nos autoengañamos. El corazón de nosotros es muy engañoso y pensamos que estamos bien y realmente no hacemos esa reflexión personal para poder reconocer nuestros errores primeramente. Si buscáramos una iglesia a la cual se le enseñara realmente qué es un verdadero cristiano, o el señorío de Dios sobre nuestras vidas, el real señorío de Dios que tiene sobre nuestras vidas, o si a un hermano se les explicaran bien cuáles son los estatutos y los reglamentos de la iglesia constantemente, no tendríamos que por qué aplicar disciplina, porque sería una iglesia sana, que es lo que procuramos y lo que esperamos siempre tener en la iglesia, es una iglesia sana, una iglesia unida, una iglesia en donde no hayan conflictos, ni pleitos, ni dificultades, ni hermanos que caigan en pecados. Pero para eso lo primordial es enseñar, porque si no se enseña, no va a haber una iglesia sana, no va a haber una iglesia en santidad, no va a haber una iglesia que entienda lo que es el discipulado, ni que entienda los estatutos, los reglamentos de la iglesia, ni que entienda el señorío de Dios, y que realmente ni entienda lo que es ser un verdadero cristiano, y que viva una vida cristiana engañada, pensando que estamos en lo correcto y estamos completamente equivocados. Entonces, para no llegar a esa disciplina eclesiástica, se necesita tener una iglesia sana. Sé que es muy difícil, desgraciadamente, hermano, la acción disciplinaria, aunque a veces se echa con amor y de una manera correcta, no siempre es exitosa en producir restauración, pero aún así es necesaria para proteger la iglesia. Aunque muchas veces no llegue al final que pudiéramos querer todos, que es la restauración del hermano, de la hermana, es igualmente necesario poder ejercer la disciplina eclesiástica. Yo sé que esto no es un tema fácil. Yo cuando empecé a leerlo, yo dije, ay, aquí tenía que haber, mi pastor haber tomado esta lección, por cuanto igual a él le corresponde en una forma más de mayor responsabilidad lo que es la disciplina. Pero también he entendido que esta disciplina es algo que tenemos que todos poder saber ejercerla, porque como les explicaba, muchas veces, hermano o hermana, uno ve que cometen errores graves, como por ejemplo llevar un conflicto pequeño, una cosa, no sé, un malentendido pequeño, y llevarlo a una institución, por ejemplo, para dar un ejemplo claro de eso. Ahí hay un error muy grave. No, hermano, si usted tiene una dificultad muy pequeña con alguien, vaya, la dificultad que usted tenga, vaya donde el hermano y converse en privado, como dice la palabra del Señor, porque yo no lo estoy diciendo porque se me ocurrió a mí, porque la palabra del Señor lo dice que es así. Y hay que seguir los pasos como la palabra del Señor lo enseña. Vamos a darle lectura al texto que aparece en Hechos 12:6. Le voy a dar le vamos a pedir al hermano Jorge Palma que nos pueda leer el texto. Hechos 12:6, hermano Jorge. ¿Está por ahí, hermano Jorge, o no? ¿Será Hechos o Hebreo? Porque mi expositor dice Hebreo. Ay, hebreo, sí, yo estoy equivocada. Sí, gracias, Pamelita. Anoté allá mal.
Es Hebreos 12:6. ¿Mana Palmita está por ahí o no? ¿No? ¿Manayari puede? Hebreos 12:6. ¿Me escuchan? Yari, hermano Jorge, ¿nadie me escucha? Ya le damos la oportunidad entonces a mi pastor que lea el texto, ya que la otra hermandad no sé si nos tendrá algo malo o no estarán por ahí. Le vamos a decir a nuestro pastor que nos lea el texto y a la vez le vamos a dar la oportunidad para que él nos pueda acotar a la lección. Hebreos 12:6. Amén. El Señor le bendiga. Amén. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. ¿Me escuchan o no? Sí. Amén. Hebreos 12:6. Hebreos 12:6. Vuelvo a repetirlo. Amén. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Bien, el Señor les bendiga en esta mañana. Les saludo a todos con la paz del Señor, esperando que hayan tenido una Pascua feliz, tranquila con su familia, siempre pensando en el Señor. Y como digo yo, siempre esta Pascua o este aniversario del nacimiento del Señor es más para como una fiesta de niños, de los niños, pero porque nosotros todos los días tenemos que dar gracias a Dios por este nacimiento del Señor, porque ya el Señor no es un niño, no es una guagua, ya nació, ya hizo su ministerio y ahora está a la diestra del Padre, podemos decir, intercediendo por nosotros. Así que el Señor nos bendiga, nos guarde en estos momentos. Bueno, ¿qué más podría decir yo? Bueno, lo que se llama disciplina es bastante, podemos decir, extensivo el tema, pero como lo ha explicado la hermana Beatriz, está muy claro, bastante claro para mí. Yo creo que para todos ustedes está muy claro lo que la hermana Beatriz ha exhortado. Solamente poder decir de que en mi ministerio he tenido que enfrentar muchas, como quien dice, dar mucha disciplina en el Señor a muchos hermanos que se han descentrado del camino, y que no es fácil, esa es la verdad, porque hay disciplinas muy difíciles que tiene que mirarse uno a sí mismo para poder darle a los demás. Muy difícil, muy difícil. Pero con el Señor, la mayor parte de mi vida hemos salido victoriosos con la ayuda del Señor. Hemos rescatado hermanos, hemos rescatado, podemos decir, a matrimonio, que es lo más complicado, lo más difícil. Lo hemos rescatado con amor y actuando con disciplina también, ¿me entiende? Dándole a los hermanos, al que infirió la falta,
podemos decir dándole con amor y a la vez la disciplina. Que la disciplina en estos casos podemos decir de que, como decía la hermana Beatriz, podemos decir de que realmente son la disciplina que hay que darle a aquel que falta, es quitarle incluso cargo, quitarle la parte espiritual, los trabajos espirituales, dejarlo sin predicación, dejarlo sin dar, hacer nada, sobre todo a un líder, a un oficial, por ejemplo. Disciplinar a un oficial es bien complicado, bien difícil, pero hay que hacerlo cuando el oficial, e incluso hasta con el pastor, si uno no es perfecto. Puede que alguna vez haya errado también y me hayan disciplinado, aunque uno no quiere ni acordarse de eso, pero sí estamos en esta vida que realmente, pero lo importante es reconocerse y a la vez también enmendar bien el camino para que el Señor bueno, el Señor siempre perdona al pecador. Por ejemplo, perdonó siempre estamos recordando el pasaje de David. Perdonó a David, pero no le quitó como quien dice, le impuso la regla, como quien dice, de tu casa no saldrá nunca la espada, y así fue. Los problemas que tuvo, y eso lo tuvo que llevar hasta la muerte con harto dolor. Esa es una disciplina realmente bien complicada, y que muchas veces también me ocurre en uno. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa este otro? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué, Señor? Pero hay que mirar un poco, ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hijo es acá? Bueno, yo no estoy culpando a nadie, pero es que son cosas que uno también ha experimentado. Y la verdad de las cosas, por alguna razón, muchas veces, el Señor los disciplina. Y no nos damos cuenta, o si nos damos cuenta, venimos al Señor y nos pedimos perdón, y el Señor nos perdona. ¿No? Así que el Señor nos bendiga, y termino con porque muchas veces imponer la disciplina o los reglamentos son fáciles, ¿me entiende? Sobre todo nosotros, el pastor, los oficiales, hablar de disciplina y decir que esto hay que hacerlo en la iglesia, y otro en la iglesia, es muy fácil, pero cuando le toca a uno esa disciplina, no es tan fácil. O sea, como que se revela uno y dice, no puede ser. Que en una ocasión, años atrás, tiempo atrás, decidimos en la iglesia de hacer una disciplina porque había mucha murmuración, se murmuraban los hermanos, se calumniaban, las hermanas sobre todo. Los chismes andaban para allá, para acá. Bueno, que nunca faltan, los chismes que hablaban. Una hermana hablaba de la otra y que era el problema. Entonces, ya dijimos, vamos a imponer la disciplina, como la palabra del Señor nos dice, que la que incurrió en ese problema, en ese chisme, habló contra la hermana, contra el hermano, va a ser castigada. Mejor dicho, disciplinada. La vamos a traer aquí a la Junta Oficial y la vamos a disciplinar. Ya. Y resultó que una hermana de un oficial, una esposa de un oficial, una hija de un oficial, cayeron en este problema. Y como está de acuerdo a eso, la trajimos
a la disciplina, pues, y el hermano, en este caso el esposo, el papá, se enojó tanto el hermano contra nosotros. ¿Y por qué? Cuando su esposa era perfecta, cuando esa era profeta, que era aquí, que era allá. La puso en... No, si de eso ni un problema, pero él infringió y había que responder, o sea, responder con lo que habíamos acordado. Entonces, como dice la palabra del Señor, que dice que la disciplina muchas veces inflige dolores, pero al final de cuentas es buena porque es sanidad para nuestras vidas espirituales. Así que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos dé su gracia y su amor, y que haya una iglesia con disciplina, aunque los cueste muchas veces, aunque los duela, haya una iglesia con disciplina, porque una iglesia con disciplina se mantiene dentro del tiempo y perdura. Una iglesia sin disciplina es desordenada y no puede perdurar, no puede terminar, como quien dice, bien esa iglesia, cuántas iglesias no, por no tener disciplina se han deshecho. Así que el Señor nos bendiga, nos guarde, y hay que cuidarse nomás para que la disciplina del Señor no. Y al final de cuentas hay que dar gracias a Dios cuando el Señor nos disciplina, porque la palabra del Señor nos dice acá en el texto que al hijo que ama, él lo castiga porque lo ama. El Señor nos bendiga, nos guarde. Eso sería, y muchas gracias por la oportunidad. Amén. Amén. Gracias, mi pastor, por todo lo que nos rectificó de la palabra del Señor y su experiencia y los testimonios que tiene sobre este tema igual. No sé si hay alguna duda en algún hermano, algo que necesiten que se les aclare. Mi hermano Jorge, no sé si está por ahí. Mi hermana Yari. Cualquier duda o alguna opinión que quieran dar. Si no, le doy el pase a la hermana Pame para que termine la clase.